Hoy vamos a ocuparnos de un tema que seguro te pondrá los pelos de punta, los fantasmas. Y para debatirlo tendremos con nosotros a toda una experta, Clara Tahoces, que además de investigadora de lo paranormal, es diplomada en grafopsicología y miembro de la Asociación de Peritos de la Comunidad de Madrid. Y aquí en la mesa de debate, José Luis Tejada, buenas noches. Fernando Rosillo, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Y Gemma Moreno. La creencia en los fantasmas es tan antigua como la propia historia del ser humano. En el principio de los tiempos, los hombres de la edad de piedra enterraban a sus muertos atando manos y pies con cuerdas y lastrando los cuerpos con pesadas rocas según los expertos. Esto podría sugerir su creencia en el más allá y la idea de evitar que los fallecidos pudieran levantarse de sus tumbas y aterrorizarles. Los antiguos egipcios, por su parte, creían en unos fantasmas con cabeza de pájaro a los que llamaban Ku, y de los que se pensaba tenían una naturaleza maligna. Según la tradición, la misión de estos agentes del mal era la de adueñarse de cuerpos de animales y atormentar a los seres humanos propagando enfermedades y destrucción. La primera noticia escrita sobre un fantasma proviene del llamado poema de Gilgamesh, un viejo cuento babilónico escrito en el año 2000 a.C. sobre tablillas de arcilla. En él se nos habla del héroe Gilgamesh y del fantasma de su amigo muerto, el cual se le aparecía en los momentos más inesperados bajo la forma de una sombra transparente. También en la Grecia clásica hubo autores que recogieron en sus textos datos y historias sobre fantasmas. Tal es el caso de Plinio el Joven, quien en el siglo I transcribió el caso del filósofo Atenágoras. Al parecer, el sabio compró una casa a muy bajo precio sobre la que se cernía la leyenda de que estaba encantada. La noche en que Atenágoras se asentó en su nueva vivienda, escuchó en varias ocasiones un ruido como de hierros que se arrastraban. Al ir a comprobar la procedencia de tales sonidos, tropezó en el interior de una de las estancias, con la figura de un anciano de cabellos grises que gesticulaba y señalaba al filósofo para que le siguiera haciendo caso a la extraña aparición. Atenágoras fue conducido hasta el patio interior de la vivienda, lugar en el que el supuesto fantasma se desvaneció como por arte de magia. Y a la mañana siguiente el filósofo fue al lugar por donde el espíritu había desaparecido, con un magistrado y algunos obreros que cavaron hasta desenterrar el esqueleto atado con cadenas enmohecidas. La cuestión fue que una vez enterrados los huesos en un cementerio, el embrujamiento cesó y nunca más se volvió a ver al fantasma. A partir de la época clásica, las historias de apariciones fantasmales se han multiplicado proporcionalmente al desarrollo del hombre. De hecho, fue desde mitad del siglo pasado, concretamente desde 1848, cuando la creencia en espíritus desencarnados se puso de moda, popularizando así un mito que había pervivido desde tiempos inmemorables. En esas fechas, la experiencia de las hermanas Fox en Hyresville, Estados Unidos, no solo se consideró como punto de partida para el movimiento espiritista, sino que generalizó la creencia en la vida más allá de la muerte, la posibilidad de regreso de los espíritus del otro lado, etc. Desde entonces, los casos de apariciones modernas no han quedado relegadas a meras leyendas de tradición popular, sino que han virado hacia un miramento más científico, riguroso y serio. Numerosos investigadores han dedicado su tiempo y dinero a intentar recopilar y comprender fenómenos como los ectoplasmas, las apariciones recursivas y lo que, de forma en general, se ha venido a denominar fantasmogénesis. Pruebas irrefutables se cree de que efectivamente es posible que los fantasmas existan y que, de vez en cuando, vengan a visitarnos.
Bueno, pues como reseña histórica, ahí queda eso. Vamos, si os parece, a comenzar el debate. Creo que ya tenemos a nuestra experta, Clara Tauces, al otro lado del teléfono. Buenas noches, Clara. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues estamos muy bien. ¿Dispuesta a intentar dilucidar qué es un fantasma? Bueno, largo debate. Vamos a ver, Clara, ¿tú crees que nos rodean los fantasmas? Yo no lo sé. Yo, sinceramente, lo que tengo que decir aquí es que, vamos, yo no sé nada absolutamente sobre una explicación científica. Yo no puedo dar. Creo que no hay nadie que la pueda dar. Uh-huh. Pero, hombre, hay tantos testimonios que, pues, por lo menos cabe plantearse la cuestión, ¿no? Según esos testimonios y según la experiencia que tú hayas podido tener al respecto, ¿tú cómo podrías definir un fantasma? Bueno, quizás habría que hacer una distinción entre lo que es fantasma y ese espectro, ¿no? Uh-huh. Habéis citado en la introducción algunos casos que si bien entran dentro del fenómeno de los fantasmas, otros se calificarían más dentro del fenómeno de los espectros. El espectro sería una especie de aparición que se tiene en un lugar determinado, a una hora determinada, y que esté quien esté lo ve. El espectro, supuesto espectro, se dedica a hacer una función que puede ser pasear por un pasillo o por una chimenea, como hay un caso aquí en Madrid, y en un momento determinado, sin importarle quién esté mirando, es decir, más o menos la persona que lo ve tiene la sensación de estar contemplando una película. Sí, que no es un fantasma, un espectro, un ente que interactúe con el sujeto, ¿no? Simplemente hace su función, se representa y punto, ¿no? Sí, y en un momento determinado pues desaparece. Y en cambio el fantasma sí puede tener una conexión más directa con la persona que afirma haberlo visto, incluso pues se puede producir un cierto diálogo. Uh-huh. Es decir, que había una conexión entre ambos. Si me permites, antes de continuar, me gustaría comentar que aquí en Chinchilla, en el castillo, hay una leyenda sobre precisamente el primer tipo de aparición que tú has comentado, lo que sería un espectro. Se supone que hay una mujer, creo, la verdad es que no estoy muy puesta en el tema y por eso lo comento, para ver si algún oyente que nos esté escuchando ahora mismo, pues conoce la leyenda y le gustaría comentarla. Antes de continuar, como digo, voy a comentar el teléfono para ver si alguien lo conoce y nos puede llamar. Es el 967-2603-76 o 967-2604-11. Entonces hemos quedado, Clara, que una cosa es fantasma y otra cosa es espectro, ¿no? Exactamente. ¿Cómo podríamos definir lo que muchas personas cuentan acerca de apariciones de personas que se supone que están vivas? Bueno, ¿te refieres a casos en los que una persona está en otro sitio? Sí, vamos, yo he leído, por ejemplo, a alguien que su madre está muy enferma a gran distancia de donde esta persona está y, bueno, en un determinado momento ve o cree ver a su madre y justo en ese momento, pues luego confirma que su madre ha fallecido o cosas de esas. Bueno, ese caso se englobaría quizás dentro del fenómeno de telepatía o incluso de clarividencia, es decir, no es, esto sí quizás tiene una explicación más lógica o podría tenerla, ¿no? Es que cuando una persona allegada a nosotros está enferma, o está en un trance mortal, en un accidente, algo, pues puede acordarse de sus seres queridos y si existe una conexión mental importante, pues alguno de ellos puede recibir algo. Yo a este respecto conozco aquí un caso en Madrid. Sí, es un caso que además no he publicado nunca porque la persona que me lo ha comentado es una buena amiga y bueno, pues su familia no quiere, ¿no? Uh-huh. Pero el tío de esta amiga mía que comento, pues desapareció un día en la Casa de Campo, que sabéis que es un parque muy grande que hay aquí en Madrid, y bueno, pues estuvo 2 días desaparecido y en un momento determinado, un día llamaron a altas horas de la madrugada al timbre y fue a abrir la madre de esta amiga mía y encontró a su hermano, que era su hermano, y le preguntó qué le había pasado, por qué había desaparecido, o qué es lo que le ocurría, y él dijo que solo venía a despedirse. Y cuando realmente quiso decirle que entrara, ya no hubo opción, había desaparecido. Al día siguiente apareció el cadáver en la Casa de Campo. Había muerto por un infarto, no vamos a pensar nada raro, ¿no? Pero que, es decir, como es tan grande, pues habían tardado en encontrarlo, y eso sería, por ejemplo, un caso de posible telepatía o de clarividencia. Se percibe el peligro en el momento que se está produciendo. Ya. Bueno, chicos, estáis muy callados, porque aquí, Clara, ya sabes que somos 3. Sí. Buenas noches, Clara. Sois voces fantasmales. Sí. ¿Vosotros qué opináis? Estamos aquí intrigadísimos. Sí, yo quería comentarle a Clara pues que sí, que lo que está comentando realmente es
es así, se sabe muy poco acerca de todo esto. Aún así, a mí me gustaría englobar dentro de todo esto lo que se conoce como el fenómeno de doppelganger o Bardor, que se supone que es una especie de fantasmas de la propia persona. Es decir, una persona está en un sitio y ve a su propio ser paseando con otro tipo de ropas. Eso también se podría englobar, Clara, como lo que se conoce en el campo de la fantasmogénesis. Sí, es otra variante, otra posibilidad. Hablamos de posibilidades, de hipótesis y de teorías, porque como sabemos no hay nada demostrado. No, y está claro que aquí lo que intentamos esta noche no es llegar a una conclusión fehaciente porque nadie la tiene, simplemente vamos a debatir qué hipótesis existen para que el oyente pues se forje un criterio, ¿no? Claro, realmente viendo lo interesante aquí, por lo menos en mi óptica, es ver casos que nos dan un poco una base para poder opinar o a decantarnos más por una teoría u otra, ¿no? Porque casos desde luego sobran, es decir, lo importante aquí es que no existe una cosa científica que podamos determinar es por esta causa o es por esa otra, pero que el fenómeno se produce, de eso a mí no me cabe absolutamente ninguna duda. Quizás he empezado un poco escéptica o pudiera parecer que, en fin, que la línea era escéptica, pero lo único que puedo constatar es que se produce el fenómeno, nada más. Ahora, que si son fantasmas o productos de nuestra propia mente, no se sabe. Hola, Clara, soy José Luis Tajada, soy la parte escéptica del programa. Hola, José Luis. Y a mí lo que me gustaría poder conversar contigo y que nos comentases es hasta qué punto la ciencia puede o ha intentado dar explicación a este tipo de fenómeno paranormal que se conoce desde los tiempos más remotos de la antigüedad. Y por lo que yo tengo documentación, por ejemplo, el tema del ectoplasma, las formaciones ectoplasmáticas podrían tener algo que ver con este fenómeno que nos ocupa. Podrían ser esas formaciones que se supone que salen de medium, de personas que ven este tipo de fantasmas, que los agregan por los orificios naturales del cuerpo y que tras su análisis han dado una composición orgánica, por lo cual parece que pertenecen a la propia parte del medium o de la persona que está viendo esta visión. Sí, bueno, la verdad es que la ciencia, en mi opinión, ha tratado poco de explicar este tipo de fenómenos. Y es decir, así como se gastan mucho dinero en otro tipo de investigaciones científicas, que me parece muy bien, en este tipo de casos no se emplea, y muchas veces las investigaciones que se hacen pues son totalmente subjetivas, como puede ser mi caso. Es decir, yo no soy un científico ni pretendo serlo, pero sí, pues hombre, es decir, que la ciencia tampoco hace mucho por intervenir, es decir, hay una parte de la ciencia que indudablemente niega todo fenómeno, con lo cual la posibilidad de la investigación queda cerrada. Y hay una pequeña parte que se va abriendo. Por ejemplo, se me ocurren dos casos ahora bastante reconocidos en nuestro país. Uno de ellos es Alfredo Bonavida, que es un catedrático de electroacústica que experimenta con el tema de las psicofonías y bueno, pues ha obtenido conclusiones muy interesantes. Y otro personaje es Sinesio Darnell, que sabemos que va mucho tiempo, empezó con psicofonías y ahora mismo está en el campo de las psicoimágenes, que también es otra forma de supuestas manifestaciones fantasmales, ¿no? Y en cuanto al tema de los ectoplasmas, pues la verdad es que yo siempre me he inclinado a pensar que las manifestaciones mediúmnicas y las supuestas pruebas físicas de esas manifestaciones tienen más que ver con el propio individuo, por una simple razón que tiene cierta lógica y un cierto peso, ¿no? Y es que cualquier experiencia paranormal que vivamos tiene como protagonista y como filtro al ser humano. Es decir, la experiencia podría darse por sí sola, pero si no hay un ser humano que dice haberlo visto, pues no se constata el caso. De hecho, Clara, y creo que resulta conveniente introducir aquí ahora esto que tenía pensado decir, más que nada porque viene al caso. Hemos querido contrastar un poquito las opiniones y hemos querido hablar con un psiquiatra para ver qué nos podría contar acerca del fenómeno desde el punto de vista médico, específicamente de la psiquiatría. Si os parece, vamos a escucharlo. La verdad que no sé hasta qué punto puede valer, ¿no? Pero bueno, por tenerlo ahí. Cuando quieras, Marín. Una persona, ¿qué estado puede generar psicológicamente para creer ver lo que muchos de nosotros? Realmente lo que ocurre es que el fantasma lo produce la propia persona que cree ver el fantasma. Y lo produce por por un mecanismo inconsciente motivado o bien por el deseo de ver a esa persona o bien por el temor de ver a esa persona. Hay casos que quizás podrían no tener respuesta. Por ejemplo, yo vi a una señora de aquí de la sitio, una enferma, que veía no un fantasma, pero veía encima de una chimenea que estaba en el frente de su casa, la figura de un hombre de cintura hacia arriba.
encima de la chimenea. Y esta mujer lo veía con una serenidad tremenda, no estaba angustiada, no estaba deprimida. Eso no tiene explicación. Yo le dije que es una pseudo alucinación, pero tampoco con eso explico nada. Es decir, ¿por qué ocurre aquello? Pues la verdad es que no sabemos. Hay casos oscuros que no tienen una respuesta. ¿Y cuando lo ven más de una persona? ¿Cómo? Cuando es más de una persona la que... ¿Quieres ver esa cosa? Se han dado casos y generalmente cuando ocurre suele ser casi siempre un problema de sugestión colectiva. Se citan casos. He tenido un libro que no sé, se está mucho encontrando de la visión de una virgen, me parece. Entonces era como una especie de juego de luces que hacían sobre no sé qué, sobre el agua. Entonces se veía algo, pero la gente sugestionaba unos a otros, sugestionaban para hacer ver en aquellas figuras que existían, unas figuras que no representaban nada, ellos veían determinadas figuras, pero la propia sugestionaban. ¿Y la mente es tan poderosa como para lograr eso en, por ejemplo, un grupo de 5 o 6 personas? En muchas universidades hay estudios muy serios, libros muy serios, donde se hacen estudios, incluso lo dicen estadísticamente por los casos que dan, que tienen resultado positivo y los que no. Entonces yo creo que en algunos casos de estos muy concretos, esto de la aparición de una figura, de una virgen tal, es que son figuras muy indeterminadas. Entonces es fácilmente llevarse por su gestión. Es decir, hay un mecanismo muy profundo en estos casos. En casos ya más complicados, posiblemente sean personas con un trastorno emocional, personas muy sugestionables. Que quieren verlo y lo ven. Exactamente. Están predispuestas a ver lo que le dicen, como pasa con todos los mecanismos de contagio afectivo de Corcoles, y bueno, le hemos querido meter más que nada por lo que comentabas tú, Clara, porque quizá sí es cierto que el ser humano siempre actúa como filtro, ¿no? Como parte indispensable dentro del fenómeno. ¿Tú qué opinas sobre lo que ha dicho? Pues que en gran parte de lo que dice coincido plenamente, es decir, la mente humana es muy poderosa, para bien y para mal. La mente humana nos puede destrozar y nos puede sacar a flote y ayudar en situaciones muy conflictivas, ¿no? En situaciones límite, muy pocos sabemos cómo podemos reaccionar, ¿no? Ante un suceso imprevisto, por ejemplo, un incendio en un edificio, pues la mayoría de las personas no tienen la misma capacidad de reflejo y unas tardarán menos en salir, otras saldrán o se tirarán por la ventana pensando que no les da tiempo a salir. Es decir, que si en un fenómeno como un incendio es algo, bueno, pues no es que sea una cosa que se espere todos los días, pero es una cosa que está dentro de la mente humana que puede llegar a pasar. Por eso están los extintores y están las salidas de incendio y demás. Pues si para eso no la mente ni siquiera se pone de acuerdo, pues para un hecho que se supone que no te esperas ni de casualidad, como es la aparición de un supuesto fantasma, menos aún. Con lo cual, pues es muy poderosa y yo coincido bastante con lo que comenta el doctor. Sin embargo, pues hay casos en los que cuando hay una investigación histórica detrás descubres cosas muy curiosas o muy interesantes. Inquietantes, cuanto menos, ¿no? Está claro que todos nosotros, y espero que todos los que nos estén oyendo, pues tengan en cuenta ese factor, ¿no? Que nuestra cabeza a veces nos puede jugar malas pasadas. Sin embargo, es lo que comentabas tú, el fenómeno está ahí. Claro. Lo interesante sería que la ciencia o quien fuera se interesara, y valga la redundancia, por investigarlo y por llegar a una conclusión fehaciente y coherente para todos, ¿no? Sí, pero si me permitís, yo quiero hablar un poquito para llevaros un poquito a la contraria. Aquí en España sí que hay grupos que se dedican a investigar este campo. En Santander, por ejemplo, hay un grupo muy importante. Y en Barcelona está el famoso grupo Hipergea, no sé si te suena, Clara. Sí. Y está compuesto por médicos, químicos y biólogos. Pero son honrosas excepciones. Sí. Y yo aquí además tengo una nota que dice que el actual desprestigio del que goza la parapsicología en nuestro país ha provocado que los médicos, químicos y biólogos que participaron en la investigación hayan decidido guardar el anonimato por ver peligrar sus lugares de trabajo. Claro. Y aquí quiero comentar un caso que ocurrió el 15 de octubre del 83, donde esta gente estaban trabajando con una dotada y consiguieron que a través de lo que se supone que es la telergia, para explicar un poquito cómo se supone que funciona esto, la telergia es una especie de energía que todos llevamos dentro. En un momento determinado, esa energía es capaz de producir ectoplasma, que sería la masa que sale dentro, y esa masa, cuando se modela, es lo que se conoce como aparición fantasmal. Pues esta gente consiguió de esa medium extraer un trozo de ectoplasma, lo pudieron experimentar, lo pudieron analizar, y las conclusiones de su estudio, y esto creo que es un dato muy importante, porque aquí se valora realmente, es una pista para saber de qué está formado eso. Leo a continuación
A tenor de los experimentos realizados, los fragmentos examinados proceden y se identifican con capas de piel epiteliales. Estas capas mantienen las clásicas disposiciones celulares de pavimentos estratificados. Las células de las células de la mucosa estudiada son del tipo mucígeno y contienen bucosas relacadas. Existe en la masa examinada un músculo central que se identifica como geniogloso cardíaco. Debajo de la primera capa existe tejido conjuntivo laxo, sigue así el informe, y al final la conclusión a la que llegan es que es restos de materia orgánica de la propia medium. Sí, pero quizá lo que estés diciendo tú, Fernando, sea un poco lo que has mencionado tú, Clara, al principio, que una cosa es el ectoplasma y otra cosa es lo que hemos definido al principio como aparición, por un lado, y como fantasma, por otro, ¿no? Claro. Digo yo. Sí, aparte, a mí me gustaría puntualizar una cosa que a lo mejor está en desacuerdo con lo que acaba de comentar Fernando, y es las apariciones múltiples en las cuales pues, varios testigos pueden ver auténticas batallas en el cielo, incluso máquinas de tren, una serie de cosas bastante complejas que parecen muy complicadas y que se hablan del cuerpo de la propia vidente, o en ese caso de la gente que sea observadora del fenómeno. Un caso revelador en este sentido, puedo brevemente esbozarlo si queréis. Sí, por supuesto. Un caso aquí en Madrid, en el actual Ministerio de Cultura, que ahora mismo tenemos, que está aquí en la capital, en el centro de Madrid, es la llamada Casa de las Siete Chimeneas, una casa con una leyenda y con una realidad, y una parte de realidad que es lo que la gente obvia normalmente, ¿no? En esta, básicamente, la leyenda consiste en lo siguiente: en esa casa la compró un montero del rey. Estamos hablando en la época en que Felipe II era todavía príncipe, y bueno, pues compra la casa para su hija, que se casa con un capitán que luego se enviaba a Flandes, y como están recién casados, pues disfrutan muy poco tiempo de la luna de miel, y él muere, lo aprisionan allí en Flandes y muere en la cárcel. A partir de entonces la joven empieza a dejar de comer, en fin, que hay se encierra en la casa prácticamente, y ahí empiezan las contradicciones, las historias raras, ¿no? Por una parte, unos dicen que muere de tristeza y de pena por el fallecimiento del marido, y otros dicen que su propio padre la asesina porque encontraron en el cadáver restos de arma blanca. Sin embargo, el propio Felipe II manda una investigación que no concluye en nada porque el cuerpo de la joven desaparece. Esto es un dato interesante. Total, que pasado un tiempo, los madrileños empiezan a ver pasearse por las azoteas de la casa que tiene 7 chimeneas a una mujer vestida de blanco que con un candil se acerca hasta un extremo de la casa, se arrodilla y se da golpes en el pecho para desaparecer. Y bueno, aquí la leyenda, ¿no? Pero luego sucede que este edificio se reforma porque en el siglo XIX ya ha pasado esto, hablamos de 1560 aproximadamente. Pues en el siglo XIX el edificio lo compra el Banco de Castilla y se emprende una reforma, empiezan a excavar en los sótanos y encuentran, bueno, a todo esto el padre de la joven se ahorca en la casa después de que se le culpara de todo el asesinato y toda la historia, ¿no? Aparece enterrado en los sótanos el... realiza para que otros puedan supuestamente verlas. Hay otros casos en los que la investigación histórica se hace imprescindible para poder averiguar cosas de ese pasado, ¿no? Hay, por ejemplo, un caso sonadísimo, todo el mundo lo conoce, las caras de Belmez, que pues está ahí y lleva pues ya va para hacer casi 40 años, sí, 30 años va a hacer, porque fue más en la década de los 70. Y bueno, pues se ha desmentido, hay gente que ha dicho que era un fraude y tal, pero sigue ahí. Y yo creo que cuando una cosa perdura en el tiempo, es por algo. Por algo es. Y porque no creo que esta mujer ya tenga ningún interés en hacer fraude. Al revés, pienso yo que bastante duro debe ser para ella estar durante 30 años aguantando, entre comillas, a curiosos, para psicólogos locos también. Y las propias caras. Y las propias caras, que también debe ser inquietante, ¿no? Estar rodeado en tu propia casa por figuras que te vean. No sé, pero bueno, volviendo un poquito, lo que has comentado, me interesa sobre todo lo del caso de las 7 chimeneas, de la casa de las 7 chimeneas, porque eso sería lo que hemos comentado al principio, ¿no? Eso sería una aparición.
No, eso sería un fantasma. Eso sería un espectro. Un espectro. Porque el fantasma, el ser que se ve, no hace ningún tipo de, mantiene ninguna comunicación, ningún diálogo, con ni el sujeto. siquiera tiene ningún interés hacia el sujeto que lo presencia. Entonces, en ese caso de las epifenías, por intentar llegar a alguna hipótesis, ¿tú por qué crees que se produce? ¿Realmente es el espíritu de esa chica, o el alma, el que está pululando por ahí? ¿O a lo mejor es algún tipo de impregnación psíquica o lo que sé? ¿Qué es algo que se comenta? No lo sé. Bueno, tú también. Me gustaría saberlo. Yo no lo sé. Yo no tengo todavía una opinión formada. Después de tantos años no tengo una opinión formada. Yo sí creo que, bueno, pues es posible que cuando en un lugar se produce, más que nada porque hay muchos casos similares, ¿no? Que en un lugar se producen una serie de hechos, acontecimientos violentos, de muertes extrañas o suicidios o asesinatos o lo que sea. De alguna forma eso tiene que registrarlo, no sé si el lugar o la persona que va a ese lugar, que percibe las angustias allí vividas. Eso es lo que tampoco tengo muy claro, ¿no? Pero que algo queda, sea en el lugar o en la persona que llega y lo puede percibir, pues eso sí me parece que es posible. Yo comentaba esto porque hace varios años ya escuché en un programa de radio que se llamaba La Hora Bruja, seguro que todos lo habéis oído porque fue famosísimo, y comentaban el caso de una señora que llamó comentando que cuando ella era pequeña, lo voy a comentar un poquito por encima porque, en fin, puede un poco complementar lo que estamos comentando aquí, ¿no? Entonces esta señora llamó diciendo que cuando ella era pequeña fue a casa de su abuela con otra hermana pequeña, más pequeña aún que ella tenía, creo que era una niña pues de cuna casi. Entonces fue a casa de su abuela, estuvo allí pues unas horas, y su abuela, llegado el momento, le comentó que una vecina suya pues había fallecido trágicamente en su propia casa. De hecho se había escurrido en la bañera y se había roto el cuello, ¿no? Entonces le comentó, mira, no me acuerdo cómo era el nombre de aquella mujer, pero bueno, pongamos que fuera María. Le dijo, mira María, vamos a bajar a casa de esta vecina mía para ordenar un poco el inmueble, ¿no? Porque aquello pues debía estar un poco, sobre todo el baño, desagradable. Entonces la mujer, para entonces niña, bajó con su hermana pequeña y con su abuela y todas entraron en la casa de la vecina fallecida. La cuestión fue que la abuela, pasado el tiempo, pasado un par de horas, pues le comentó, oye, quédate aquí, voy a bajar un momento a comprar algo que necesito, no te muevas que enseguida vuelvo. En ese momento, cuando la abuela se había ido, esta mujer comentaba que oyó en el pasillo más lejano de la casa un fuerte portazo. Entonces se acercó a ver qué era lo que había sucedido, pues si se hubiera roto alguna ventana, alguna historia, y cuando iba andando por el pasillo, de repente vio una mujer con la cara totalmente amoratada, vestida de monja, que se acercaba hacia ella como flotando. La mujer, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque yo por aquel entonces también era más pequeña y sabemos que cuando somos más pequeños somos más impresionables, ¿no? Pero me llamó la atención que decía que no es que fuera andando, iba como flotando hacia ella. Bueno, la chica aterrada cogió a su hermana pequeña que estaba en la terraza en aquel momento, la cogió en brazos y salió pues pitando de la casa. Y al parecer la creyeron porque esta mujer que falleció en esa casa, esta vecina de su abuela, pues después de haber muerto la amortajaron para enterrarla vestida de monja. Entonces yo recuerdo que la experta que estaba allí participando en el programa, cuando esta mujer dio su testimonio, le explicó: no, mira, es que no todos son fantasmas, no todos son espíritus de personas que han fallecido y que vuelven a representarse o a comunicarse con quien sea. Y que muchas veces, cuando, es lo que estabas comentando tú, cuando en algún lugar tiene lugar un suceso violento, una muerte física violenta, pues parece como si la energía que desprende ese individuo al morir se quedara impregnada en los muebles, en las paredes, en fin, por toda la estancia. Y por razones que desconocemos, comentaba esta experta, esa energía puede volver a formarse y puede volver a aparecer ante cualquier persona. Y la clave que ella dio para explicar que aquello no era un fantasma, sino que era, bueno, pues lo que podríamos llamar, lo que podríamos encuadrar dentro de una teoría más bien pues de impregnación, era el hecho de que el aparecido, en este caso la aparecida, presentaba rasgos de persona muerta. Quiero decir, no era una persona saludable, no aparecía con luz, como al parecer suelen presentarse las personas que son espíritus,
Y en definitiva ella comentaba que la clave de aquello estaba en una impregnación, no en un fantasma. Entonces, bueno, yo lo quería comentar más que nada pues por pensar un poco, ¿no? Que quizá no todos sean espíritus, ni todos sean impregnaciones, ni todos sean telepatía, ni todo sea todo. Quizás sea un poquito de todo, ¿no? Pienso yo. Pues pudiera ser, no sé, quizás nunca se sabe. Hay casos en los que son tantas las cosas que se producen que los fenómenos son tan variados que dan que pensar. Pero, Clara, a mí me gustaría hacer una pregunta. Todos los casos de fantasmogénesis, siempre que aparece un fantasma, ¿ha sido en un lugar y con una persona que ha sufrido un trance crítico, ha sufrido una muerte violenta, se ha salido un poquito de lo normal? No entiendo bien que sí, que es la persona que lo ha visto. No, se manifiesta a raíz de una muerte trágica, se manifiesta a raíz de un trágico suceso, porque si no llegaríamos a la conclusión de que en todo lugar donde ha muerto alguien de una forma trágica, pues ahí va a haber un fantasma. No, desde luego no en todos los lugares. En una buena parte de los casos recogidos sí, pero no en todos. Y buena prueba de ello también es, por ejemplo, ya hace menos de una hora estaba hablando con una persona que también es otro tema interesante a tocar, ¿no? Cómo se pueden manifestar, si existen esas entidades, a través de algo que no es el ojo humano, ¿no? Por ejemplo, como es una cámara fotográfica. Sí, esa pregunta la tenía reservada, pero bueno, ya que sacas el tema, adelante. Pues este es el caso de una joven de aquí de Madrid que, se marcha a Estados Unidos y se va a un parque temático como puede ser por aventura uno de estos, y en una fotografía que toma de un barco de estos iluminados por la noche, que de esos así, pues tipo pirata, ¿no? Aparece una persona que no estaba en la fotografía, vestida de blanco, una mujer que parece flotar. Yo la foto la tengo. De todas formas, Clara, yo quiero hacerte una pregunta porque imagino que muchos oyentes habrán oído alguna vez comentarlo, pero yo quiero preguntarte, hay veces que la gente cuando hablas con ellos te comentan que cómo se puede saber realmente si en una casa hay un fantasma, y siempre se habla de animales que son capaces de percibir antes que las personas si realmente hay alguna presencia ahí. ¿Qué sabes al respecto? Lo digo porque ahora quiero comentar un caso de un psicólogo americano que ha utilizado esta forma de investigación y le ha resultado. Bueno, la verdad es que el tema de las experiencias paranormales en animales, en lo que se llama el sí animal, es un tema muy complejo y muy interesante. Yo hice un estudio hace un tiempo sobre ello, recogiendo casos, hablando con veterinarios, hablando con dueños de animales, sobre todo con dueños de perros y gatos. Parece que por algún motivo hay más casos en este tipo de animales. Y pues sí que parece ser que los animales tienen una capacidad primero diferente de escuchar que nosotros. Tienen unas ondas, es decir, unas ondas que nosotros no oímos, igual que por ejemplo cuando nosotros tocamos un silbato especial, nosotros no lo oímos y el animal sí, ¿no? Pues ese umbral de sonido parece que lo tienen distinto a nosotros y pueden oír y ver, parece ser que también ver cosas que nosotros nos parecen desapercibidas, aunque estén ahí, sea lo que sea, que es lo que estén viendo, pero algo perciben. Sí, yo te lo quería comentar porque el psicólogo americano que se llama Robert Morris, en la década de los 70 entró en una casa supuestamente habitada por un fantasma y utilizó lo que él denominaba controles animales, como ya hablaba Raín de ellos. Y para eso utilizó un perro, un gato y una serpiente de cascabel. Y el relato del propio Morris es el siguiente. Él decía que cuando hizo entrar al perro a menos de 1 metro dentro de la habitación, el perro empezó a gruñirle a su dueño y salió despavorido por la puerta, negándose a entrar de nuevo con gruñidos amenazadores. Posteriormente entró con el gato pegó un salto, se lo subió a la parte de atrás de la espalda, le llegó a clavar las uñas, el gato se bajó y se quedó mirando una silla y igual le daba bufidos y así estuvo 3 minutos hasta que lo consiguieron sacar. Y por último utilizó, yo esto no lo había visto nunca, una serpiente de cascabel, y nada más dejarlo en el mismo sitio la serpiente de cascabel se puso, adoptó un tono amenazante hasta que por fin pudieron sacarla. Posteriormente, para comprobar la eficacia de este experimento, lo que hicieron fue esos 3 mismos animales llevarlo a otra habitación de la misma casa y la forma de actuar era completamente normal, o sea que realmente sí que los 3 detectaron una misma presencia. Sí, bueno, incluso pues en otro ámbito, sin llegar al tema del fantasma, pero sí como demostración de que los animales perciben cosas que nosotros nos pasan desapercibidas, me comentaba una veterinaria un caso que había protagonizado ella, en cierta medida, ¿no? Y es que en la clínica en la que ella estaba trabajando, pues un día en el patio que daba a la clínica, pues un día un perro empezó a aullar. Empezó a aullar.
y pues está claro que le pasará. Lógicamente a ser veterinario te fijas más en esas cosas, y bueno, pues el perro estuvo todo el día aullando y pensaron que es que el dueño no estaba o alguna cosa de estas, ¿no? Y al día siguiente, cuando llegaron a la clínica de nuevo a trabajar, se enteraron que se había suicidado el dueño, es decir, pero antes de que, o sea, cuando el perro estaba aullando, el perro estaba viendo que el dueño se iba a suicidar, el dueño se ahorcó posteriormente, lo que da a entender que perciben algo que de estados de ánimo, algo que nosotros no se nos escapa. Alguna sensibilidad especial tienen. Yo recuerdo cuando estuve hace cosa de un par de años investigando un caso pues precisamente de fantasmas en la Facultad de Derecho de Córdoba, y fue muy curioso porque a mí me llegó la noticia en forma de rumor. Ya sabes que los rumores sobre que casas encantadas, etcétera, pues están muy difundidos. Y yo llegué allí un poco pues por ver qué pasaba. Y recuerdo que uno de los testimonios que me dio pie a pensar que efectivamente allí algo raro pasaba fue el testimonio del Bedel, que actualmente y bueno, desde hace muchísimos años vive allí en la propia facultad, en una casa privada, dentro del propio claustro de la facultad. Y este hombre tiene 2 pastores alemanes y él me confirmó, dice, mira, todos los días no, pero 2 de cada 3 días, los perros a las 11:15 de la noche se ponen histéricos, salen corriendo hacia una de las zonas calientes del edificio, porque más de un testigo me confirmó que allí habían sido testigos de cosas raras, llamémoslo así. Iban corriendo hacia esa zona, enfurecidos, con el lomo erizado y presentando un comportamiento, pues lo que estamos comentando, poco natural, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo, Clara. Te voy a hacer una última pregunta, si te parece. Tenía preparadas un montón porque la verdad que el tema da para largo. En posteriores programas quedas invitada ya, si te parece, para participar. Pero bueno, vamos a coger un al azar. Por ejemplo, el tema del famoso fantasma del autoestopista, ¿no? Que incluso se han hecho anuncios al respecto en tono un poquillo de sorna, ¿no? ¿Esto tiene una base real? Bueno, pues la verdad es que buena pregunta. En muchas culturas, no solamente, nosotros se nos viene a la cabeza algunos puntos donde supuestamente se aparece en una curva, generalmente una mujer, esto hay que matizarlo, vestida con trajes vaporosos, que se sube al automóvil y al llegar a un determinado punto anuncia que ahí hay un peligro porque en ese lugar ella tuvo un accidente y falleció. Acto seguido desaparece, ¿no? Bueno, esto... según el padre Pilón, son serpientes de verano que no tienen ninguna base, ningún fundamento. La verdad es que cuando te pones a investigar y dices, bueno, a ver, ¿quién dice que ha visto esto? Fulano de tal. No, es que yo no fui, realmente fue un primo de un amigo, de un tío, de un abuelo que pasaba por ahí y lo vio, ¿no? Esto, el llegar al protagonista de los hechos es muy difícil. Esto es un indicio de que puede ser parte de los mitos, de las tradiciones folclóricas de los pueblos. Yo de todas formas me encontré un caso en Colombia de alguien que sí, que había sido el protagonista de los hechos, que, o sea, que de primera mano te lo puede contar y decir, a mí me pasó, porque lo raro es llegar a eso, encontrar el protagonista. Pero dado que es un fenómeno universal que se proyecta en muchos lugares, yo tiendo a pensar que si bien algún caso pudiera darse en que la persona cree haber visto algo, sin duda, que por lo menos en su mente está convencido de ello, en la mayoría de los casos se trata de un fenómeno que entra dentro de las creencias y la mitología de los pueblos. Sí, es más bien una leyenda que está demasiado extendida. Leyendas urbanas que dicen. Lo que pasa es que creo que el caso es el que nos hablas que ocurrió en Colombia, ¿no? Sí. Sí, yo porque lo hemos estado leyendo un trabajo que ha publicado y la verdad que es curiosísimo, lo estábamos comentando antes de entrar y nos ha sorprendido muchísimo lo que tú dices, encontrar un testigo de primera mano. Sí, la verdad es que ese es... Vamos, yo llevo tiempo buscándolo, no es no ha sido una cosa fácil, pero que es eso, en cuanto empiezas a escarbar un poco, no das con el testigo, ni nadie se atreve a decir, fui yo la que lo vi, ¿no? O sea, pero difícil es, ¿eh? Yo hace unos años estuve de vacaciones en Pozo Blanco, seguro que a todo el mundo le suena porque es la población de Memoria Paquirri, y existía esa leyenda, precisamente, en un camino, una carretera de esta de tercera, que unía este pueblo con otro, pues estaba la leyenda por ahí, y aprovechando, puesto que supongo que igual que yo, todos los que estamos aquí nos gusta el fenómeno y nos gusta investigar siempre que podemos, pues estuve preguntando, ¿pero alguien lo ha visto? Pero a ver, todo el mundo lo que dices tú. No, es que mi primo dice que mi abuelo, que una vez... Lo que pasa es que yo creo que casi todas las leyendas urbanas tienen una parte creíble de la historia, el problema es que luego
Eso, de boca en boca, pues se va... Eso desde luego no podemos negarlo. Cuando el río suena, está agua llena. Sí, puede haberse deformado con el tiempo, pero casi todo parte de algún hecho. La mayoría de las leyendas parten de un hecho real. Pues bueno, son las 12 menos cuarto en punto ahora mismo. Nos hemos alargado 5 minutos. Ya sabéis que somos muy rigurosos en el horario. Pero aún así, Clara, ha sido amabilísima. Yo creo que gracias a tu experiencia y a lo que nos has comentado, pues algunas de las dudas que teníamos se nos han resuelto y esperemos que igual a los oyentes, ¿no? Probablemente tengan más. Seguramente. Yo creo que si el programa funciona y todo va bien, de aquí a un tiempo alargaremos el horario hasta por lo menos 1 hora y media y podremos charlar largo y tendido sobre el asunto otra vez. ¿Te parece? Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias, Clara. Gracias a vosotros. Y hasta otra. Encantada. Bueno, en fin, como decía, hemos llegado al final de esta parte del programa. Hoy hemos hablado de los fantasmas, hemos debatido qué son y qué es lo que parecen querer demostrarnos cuando se aparecen. Posiblemente, como es lógico, aquellos que no creáis en su existencia os habréis quedado tal cual estabais. Sin embargo, permitidme comentaros que quizá ahora mismo, sin que vosotros os deis cuenta, pueda haber alguno muy cerca, observándoos, tal vez detrás de la puerta de vuestra habitación, o quizá dentro de uno de los armarios de vuestras casas. Cuidado a los que vais conduciendo si es que veis en la carretera una autoestopista. Pensadlo 2 veces antes de parar el coche. Es solo un consejo, por lo que pudiera pasar.